Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo realizar predicciones de ventas en un sistema de marketing. Entonces, en entornos empresariales es bastante común que hayan softwares donde nosotros podemos recopilar información de usuarios y podemos enviar campañas personalizadas a estos usuarios y poder, digamos, automatizar estas tareas de marketing. Es decir, tengo un usuario, una base de datos, quiero enviarle un correo, quiero segmentar a mi audiencia en base a diferentes tipos de atributos. Atributos como por ejemplo el nombre, por ejemplo pues la nacionalidad, el género, la localización. Y es muy común este tipo de tareas en marketing, digamos, en lo que se conoce como marketing automation. Y una de las cosas que a veces necesitamos es esa capacidad no solamente automática, sino también predictiva. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo que utilizando Python y sabiendo un poquito de temas de inteligencia artificial, vamos a poder realizar una predicción de estos datos y que realmente este template, ¿vale? O este código podría ser reutilizable para otro conjunto de datos y otro, digamos, ejemplo. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que he hecho es generar un conjunto de datos en el que básicamente lo que tengo aquí son un Excel. Bien, este Excel pues lo he generado con ChatGPT de forma que me ha creado una tabla en base a los campos que yo les he dado y esto me sirve para poder probar mi algoritmo. Entonces, en este Excel lo que tenemos por un lado es la fecha, es decir, la fecha donde se realiza, por ejemplo, una transacción, el ID de nuestro cliente, el número de emails que le hemos enviado, el total de clics, pero que ha hecho, digamos, en la web, ¿vale? Pues, por ejemplo, si ha visitado un producto, si, por ejemplo, ha añadido el carrito, etcétera. Luego tenemos interacciones web, ya que lo que suele ocurrir es que todas estas campañas de marketing al final pues tienen un sistema de e-commerce conectado donde vamos a poder registrar los datos. Tenemos un campo que nos dice si el producto se ha comprado o no, y este es, digamos, la variable que queremos predecir. El gasto total del cliente, el país de ese cliente, y el segmento del cliente. Esto es una métrica que nos permite saber un poco la categoría de cliente, es decir, que un cliente con una categoría mayor, pues en principio es un cliente de mayor importancia en la compañía. Entonces, con estos datos, lo que vamos a hacer es elaborar un código para predecir digamos, si ese cliente va a comprar o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primero leo ese archivo CSV de esta forma tan sencilla con la función Excel. Entonces, al ejecutar esto, me muestra un poco mi archivo. Y ahora vamos a ir un poco a la parte de creación del modelo. Antes de poder crear un modelo, tenemos que definir qué algoritmo vamos a utilizar. Y esto suele ser una de las primeras preguntas que pues realmente cuesta un poco hacerse. En este caso, voy a aplicar un algoritmo random forest. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, tenemos, por un lado, variables numéricas y no numéricas, y bueno, tiene, digamos, algunas ventajas para considerarlo, ya que, bueno, el funcionamiento también se basa un poco en la elección de las diferentes métricas, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es como una especie de árbol de probabilidades donde vamos a ir, eh, digamos, como ramificando todas las posibilidades de estos datos, ¿vale? O sea, con las variables de entrada vamos haciendo como si fueran árboles y vamos subdividiendo el conjunto de datos inicial. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tiene? Bueno, realmente podemos, bueno, digamos que manejar lo que comentábamos, datos categóricos y numéricos, es robuste frente al sobreajuste, ¿vale? Esto significa que en nuestro conjunto de datos tenemos características digamos que están influenciadas por comportamientos de compra anteriores, bueno, relaciones no lineales, y bueno, eso es un poco la razón. Realmente no tenemos un algoritmo que vaya a darnos, vamos a dar en el clavo a la primera. Realmente esto muchas veces también es un proceso de ensayo y error. Entonces, vamos a utilizarlo así y vamos a ver un poco el proceso de programación.
Entonces, una vez tenemos esto, vamos a utilizar la librería de Scikit-Learn, ¿vale? Que es una librería para temas de Machine Learning. Y vamos a empezar haciendo lo que se llama un live encoding, que básicamente es coger las variables categóricas y transformarlas en vectores numéricos. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro algoritmo realmente solamente va a entender de unos y ceros. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un bucle for, donde recorremos en estas dos columnas, y lo que estamos haciendo, bien, es básicamente algo como esto. Aquí he creado una pequeña función que representa un poco el paso anterior para verlo más claro. Lo que estamos haciendo es transformar, en este caso Brasil, se va a transformar en 0, Canadá en 1 y así. Y hacemos lo mismo para las segmentaciones de cliente. Bien, entonces, una vez tenemos segmentado esto, lo que vamos a hacer es separar las características y las variables predictoras de la variable a predecir. En este caso, las variables predictoras son todas estas. Lo que queremos predecir es si se va a comprar el producto o no se va a comprar. Entonces, una vez tenemos esto, lo que se suele hacer es dividir el conjunto de datos de entrenamiento y prueba. ¿Por qué se hace? Porque luego tenemos que valorar si nuestro algoritmo es bueno o malo. Y para poder valorar si es bueno o malo, lo que vamos a tener que pasarle es nuevos datos que no estén en el conjunto inicial de datos para valorar si está bien o está mal. Entonces, hacemos un split. ¿Qué hacemos en el split? Pues cogemos del conjunto total de nuestros datos de forma aleatoria, un 80% es el dato de entrenamiento, ¿vale? O sea, con los datos que nuestro algoritmo va a aprender el patrón que hay en los datos, y el otro 20% es un valor que vamos a usar luego para testear el algoritmo. En este caso, lo hacemos de forma muy sencilla usando la función random forest. Aquí, obviamente, el número de estimators y el random state son variables que de forma un poco las definimos inicialmente, pero luego vamos a tener que ajustarlas. Y lo que hacemos son las predicciones con el método predict y con, digamos, por el otro lado tendríamos el predict, pero para el otro, la otra parte del dato. Y lo que hacemos es medimos el accuracy y el raw score. El accuracy básicamente, bueno, por entenderlo un poco, em, lo tendríamos que ver como una especie de métrica que lo que nos mide es el porcentaje de acierto, ¿bien? El porcentaje de acierto que tiene nuestro algoritmo. Pero es verdad que el porcentaje de acierto muchas veces no es la mejor métrica. ¿Por qué? Porque podríamos tener falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases que tenemos nosotros no están balanceadas. Bien, entonces, una vez tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Bien, lo ejecutamos. Entonces, para entender un poquito mejor todo esto, ya que obviamente esto también hemos usado un poquito de ChatGPT, em, es importante entender la parte de, digamos, de las métricas. Bien, entonces, las métricas. El accuracy es la precisión, es decir, mide los verdaderos positivos, ¿vale? Suma los verdaderos negativos y lo divide en total de predicciones. Es decir, es una métrica global para ver cuánto de bueno es nuestro accuracy. Cuanto mayor accuracy, mejor, obviamente. Y luego tenemos el raw out square, que mide la capacidad del modelo para discriminar entre las clases a lo largo de todos los umbrales de clasificaciones posibles. Esta métrica se calcula como el área bajo la curva que traza la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de verdaderos positivos para diferentes umbrales. ¿Vale? Entonces, la tasa de verdaderos positivos se define como la proporción de positivos reales que son correctamente identificados y la tasa de falsativos, proporción de negativos reales que se identifican incorrectamente como positivos. Bien, entonces, claro, en un modelo en el que equivocarnos puede tener un coste muy alto, por ejemplo, imaginemos que estamos intentando predecir si una persona tiene cáncer o no, pues obviamente esta métrica es muy importante en nuestro caso, el ROW Square, ¿vale? Porque nos mide un poco
cuánto de eh, lejos nos estamos, o sea, digamos, cuánto de mal lo hacemos cuando lo hacemos mal, ¿vale? Entonces, nos interesa, obviamente, un umbral de accuracy y de AUC lo más altos posible. Bien. ¿Cómo decidimos la métrica a utilizar? Pues bueno, un poco en base a esto aquí, ¿no? Si la clase está desbalanceada, los costes, los diferentes tipos de errores varían significativamente, eh, podríamos guiarnos más por un ROC. Es decir, el caso anterior del cáncer, bien, en este caso es comprar o no comprar, entonces, bueno, el que nos equivoquemos tampoco es tan grave. Y si buscas una métrica general de rendimiento del modelo y la clase está relativamente balanceada, la precisión puede ser suficiente. Bien, entonces, con todo esto, nosotros sacamos que nuestro modelo, con estos parámetros, tiene estas métricas. Bien, ¿estas métricas son buenas o son malas? Bueno, pues no es tan mal, más o menos. Lo que pasa es que es verdad que es una accuracy bastante bajo. Entonces, esto se puede deber a diferentes factores. Por un lado, es un conjunto de test que se ha generado de forma artificial, los datos no son reales. Por el otro lado, tenemos pocos datos, porque solamente tenemos un conjunto de 1000 datos, y obviamente podría ser que nuestro algoritmo no sea el más óptimo para este contexto. ¿Ve? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nos gustaría poder automatizar el proceso de elección de los parámetros para ver si conseguimos con una serie de parámetros poder obtener los óptimos. Entonces, para hacer esto, lo que se ha implementado aquí es una especie de loop donde vamos variando las diferentes variables y vamos entrenando el modelo. Una vez vamos entrenando el modelo, hacemos en este caso, la métrica que vamos a coger como mejor, ¿vale? Es la que nos devuelve una relación óptima del ROC square. En este caso estamos cogiendo el valor mayor. Bien, entonces podemos guiarnos por esta métrica o esto ya es un poco el criterio según nuestro problema. Y en este caso lo que genera todo esto, bien, es un archivo donde nos demuestra, nos saca por pantalla la configuración más idónea de parámetros. Con esto, digamos, bueno, tenemos de forma automática los parámetros. Bien, entonces aquí tendríamos pues, las diferentes configuraciones y en este caso pues nos pone el óptimo, que en este caso nos quedaríamos con estos parámetros. ¿Vale? De todas las pruebas, pues este sería el que tiene el, el índice del ROC square mayor y con una accuracy del 0,66. Entonces, con esto podríamos nosotros optimizar el modelo y tenerlo automatizado. Entonces, una vez tendríamos esto, pues nuestro problema estaría completado. Se podría hacer un segundo paso de valoración de gráficos, de ver cómo se predice todo esto. Incluso podríamos tener predicciones en base a tiempos, es decir, podríamos tener la predicción de el próximo mes, la predicción del próximo año, etc, etc, etc. Bien, entonces básicamente es un ejemplo sencillo donde un poco se ve reflejado todos los procesos, todos los pasos que había que hacer para abordar un problema de este tipo y donde obviamente el conocimiento de negocio y el conocimiento propio del sistema siempre es una ayuda muy importante. Ahora también, digamos, de hacer una primera, digamos, cata y filtrado de las características que son más relevantes en nuestro problema. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, deja un comentario y bueno, te recuerdo que también dejaré un link en la descripción donde verás un curso de automatización de tareas con Python que te podría interesar.